el domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo es que podemos ser grandes? ¿Cómo es que podemos ser importantes en tu reino, verdad? Jesús no los avergonzó ni les dijo, ustedes son tan ostentosos ni nada por el estilo, sino que más bien les dijo la clave para llegar a ser grande delante de los ojos de Dios y en el reino. Y ese consejo, esa clave, ¿cuál fue? Para entrar en el reino de los cielos, para ser grande en el reino de los cielos, hay que ser como uno de estos pequeñitos, ¿verdad? Como uno de estos pequeños niños. En otras palabras, hay que ser como niños. Hoy le daremos continuación a esa conversación porque Jesús no lo dejó así. Por alguna razón, Jesús entendió que era importante que tú y yo conociéramos que hay un poco más, que aunque para entrar en su reino debemos ser como niños, que aunque para ser grandes en sus reinos debemos ser como niños, todos sabemos que aún los niños crecen y muchas veces los niños cambian. Y es importante que cada uno de nosotros podamos analizar cuáles son las cualidades de estos niños que podemos mantener, podemos continuar con ellas a través de todo nuestro crecimiento espiritual. Y de eso trata precisamente el texto bíblico que invito a que ustedes puedan buscarlo. Y se encuentra allí en Mateo 18 del 5 al 7. Y mientras ustedes lo buscan, quiero que recordemos el contexto. Jesús llama a este pequeño niño, que era un niño pequeñito, un niño que podía caminar por su cuenta, pero que todavía era bien pequeñito, pero que al menos podía entender el llamado de Jesús y quedarse un ratito ahí y ser parte de esa conversación. Así de inocentes, así de dóciles, así de vulnerables Dios quiere que seamos con Él, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos ese tipo de actitud. Y luego que Jesús les dijo esto, miren cómo continúa. Ya pone la conversación un poco más seria. Dice así Mateo 18 del 5 al 7. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, todavía teniendo al niño pequeñito a su lado, a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Cosa seria, ¿verdad? Ya Jesús aquí no está hablando de nada sencillo. Está hablando de algo que cuesta la vida. ¡Ay del mundo!, dijo Jesús, por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ¡ay del que hace pecar a los demás! Y yo no sé si eso es algo que a usted le llama la atención, pero aquí, en estas dos opciones o en estas dos elementos que trae Jesús a la conversación, hay tanto que aprender de ello, que hoy vamos a tratar solamente uno. Hoy vamos a hablar solamente de cómo podemos ser ciudadanos del reino de Dios y ser de la clase de cristiano que responde a su nombre. Ciudadanos del reino a nombre del rey. Es decir, que representamos al rey. Y quiero enfocarme en esta parte. Cuando nosotros vemos a los niños, quiero enfocarme en la parte inicial. Cuando nosotros vemos a los niños, nosotros los vemos que cuando ellos son todavía pequeñitos, no les importa de qué color es el otro niño. No le importa la religión que tiene el otro niño. No le importa cuánto dinero tiene la familia del otro niño. No le importa el apellido ni el nombre del otro niño. Lo que le interesa es pasar tiempo y jugar. Yo recuerdo que había un parquecito cerca de nuestra casa allá en Cuba. Y ese parquecito era pequeñito, pero como había un montón de niños en el barrio, pues cuando yo llevaba a los niños a este parquecito, ellos eran todavía pequeñitos y se balanceaban en los columpios y cosas como esas, pues ellos necesitaban solamente un par de minutos para comenzar a relacionarse con los otros niños. No sé si esto pasa también en el contexto de ustedes, pero yo veo con mucha frecuencia cuando hay un montón de niños pequeños que ellos enseguida se ponen a jugar juntos. Se relacionan juntos,
como que no tienen para ellos el gran significado, el hecho de que sean diferentes. Sencillamente ven a otro niño. El problema es que cuando vamos creciendo, esa inocencia, esa falta de maldad, de malicia, esas cosas van cambiando en muchos niños, en muchas personas, y vamos de alguna forma madurando nuestro cerebro, y en ese madurar, en ese crecimiento, aprendemos cosas. Comenzamos a reproducir cosas que no son necesariamente la voluntad de Dios para nosotros. Y por eso vemos que en las escuelas y en cualquier lugar donde haya ya niños de una edad un poquito más avanzada, es donde comienzan a verse este tipo de circunstancias en el que hay rechazo entre ellos. Y lo vemos fundamentalmente en esa etapa de la vida de los niños en que comienzan a aprender, en que comienzan a imitar a los adultos o a sus otros amiguitos. Y es ahí donde empiezan a rechazarse algunos y a tomar ventajas a veces unos de otros. Pero esto normalmente ocurre porque están imitando a alguien, porque quizás han sido heridos por alguien, porque sean sus padres, sus maestros o sus amistades, están muchas veces convirtiéndose en una mala influencia en estos niños, lo cual trae como consecuencia que ellos repitan determinados comportamientos que Dios no aprueba. Por eso el contexto es tan importante cuando vemos historias como esta. Jesús se toma personal lo que sucede entre sus hermanos, entre los pequeñitos en el reino, entre aquellas personas que, aunque sean nuevos en la iglesia, están en esa etapa más inmadura en la fe, pero para Jesús, miren cuán importantes son ellos, que dicen, lo que ustedes hagan con ellos es como que me lo hacen a mí. Cosa seria porque muchas veces nosotros estamos pero tan enfocados en lo que nosotros debemos hacer con la gente de afuera, que como dicen allá en Cuba, somos lumbrera en la calle y candil en la casa. Eso es como decir, somos una gran luz cuando salimos de casa. Cuando estamos fuera de nuestra casa, somos una buena gente, somos gentiles, somos respetuosos. Y cuando llegamos a casa, pues como que nos transformamos. ¿Verdad? O como dijera el otro refrán, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Esta idea de que aunque las personas son una cosa, muchas veces en el núcleo cercano, en el núcleo de mayor confianza, somos completamente diferentes. No sé si ya se los comenté, pero en una ocasión, estando todavía pastoreando en otra iglesia, estaba yo hablando, o estaba preparando yo un mensaje acerca de la humildad. Y este mensaje, pues, precisamente era un reto, porque el ser humilde es un reto, ¿verdad? Los niños son humildes. Los pequeñitos, ellos no les importa si andan con zapatos de marca o que si andan con una ropa azul o negra o roja o de lo que sea. Lo importante para ellos es jugar y pasarla bien con los demás. Cuando vamos creciendo ya nos vamos y como que vamos perdiendo un poco de esa humildad. Bueno, estaba yo preparando la predicación y se me ocurre preguntarle a mi esposa, ¿tú crees que yo soy humilde? Y qué bueno que le pregunté, porque tuve una visión de mí diferente a la que muy probablemente tenían las personas de afuera. Para mi sorpresa, ella me dijo, ¿qué? No se atreve, ¿qué? No se atreve ni siquiera a decir que sí. Me dijo, tú no eres humilde. Eso de alguna forma abrió mis ojos. ¿Sabe por qué? Porque en la opinión de muchas personas, yo era un pastor bueno, yo era un pastor humilde, yo era una gente chévere y todas esas cosas. Pero parece ser
que mi comportamiento en casa difería de las cosas que yo hacía y decía afuera. Y estamos hablando ya de un pastor, de una persona que lleva años en el evangelio. Así que no me mire con esos ojitos como que usted es diferente, ¿verdad? Todos nosotros de alguna forma tenemos retos en la vida. Y dentro de esos retos en la vida está el acoplarnos a la voluntad de Dios, a como Dios aconseja que debemos ser. Porque quiero que sepa algo: Dios no nos va a obligar a ser humildes. Dios no nos va a obligar a amarlo. Porque Él quiere que la relación de nosotros con Él, de amor y de humildad, sea de manera voluntaria. Por eso es que es muy importante que tú y yo sepamos quiénes realmente somos, para evitarnos de lo que vamos a hablar probablemente en el culto próximo. Hoy vamos a enfocarnos en esta parte, en la cual Jesús dice: y el que recibe a uno de estos pequeñitos que creen en mí, me recibe a mí. ¿Quiénes son los pequeñitos que creen en mí? Aquellos que son nuevos en la fe. Aquellos que muchas veces, a pesar de llevar muchos años en la fe, mantienen esa inocencia, mantienen esa humildad, mantienen ese carácter bastante cercano, aunque tengan sus propios retos, mantienen ese carácter bastante cercano al carácter de un niño. Siguen siendo gente que depende de Dios. Siguen siendo personas que anhelan estar con su Padre Celestial. Siguen siendo personas que realmente desean estar al lado de Jesús, como aquel niño pequeño. Y es importante saber eso. Y uno pudiera decir: bueno, pastor, ¿y cómo entonces podemos traducir en la práctica esta idea de recibir a uno de estos pequeños? Bueno, gracias por preguntar. Vamos allí a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 es esa sección que vamos a estar viendo del versículo 31 al 40. Habla de la venida de Cristo y el juicio final. Mire cómo dice este texto. Y vamos a ir viéndolo por partes. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá a su derecha a las ovejas, y a su izquierda, y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Es decir, Jesús está diciendo: va a venir un tiempo en el que tú y yo tendremos que dar cuentas delante de Dios sobre nuestras acciones. Va a llegar el tiempo en el que toda rodilla se doblará, como dice la palabra de Dios, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Va a llegar el tiempo en que ya no habrá oportunidad de cambiar, porque ya nuestras decisiones fueron tomadas. Va a llegar el tiempo en que tengamos que presentarnos delante del juez, delante del rey, y Él va a separar a unos de los otros. A su derecha va a poner a aquellos que creen en Él, y a su izquierda va a poner a aquellos que fingieron creer en Él, o que cambiaron en el camino y, lejos de abrazar la fe, la rechazaron. Lejos de aceptar a Cristo, lo rechazaron. Y es cosa seria. Pero miren la parte más hermosa de esta sección. Jesús le dice a sus discípulos, a aquellos que puso a su derecha, a los que son ovejas, a los que considera parte de su rebaño, a los que considera aquellos que dependen del pastor, que siguen al pastor, que escuchan la voz del pastor hablando de Jesús, que lo escuchen y lo siguen y lo conocen. Hablando de ellos, les dijo: ustedes hoy van a recibir la recompensa, van a recibir la bendición, el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y entonces viene la parte práctica. Y mire lo que les va a decir el rey a aquellos
Les va a decir a partir del versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán entonces los justos: Señor, ¿cuándo pasó eso? Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Miren la respuesta del rey. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron a mí. ¿Sabe qué? Este texto bíblico muchas veces se ha tomado con la idea de que es lo que la iglesia debe hacer con la gente de afuera. Pero ¿saben? De acuerdo a lo que Jesús está diciendo, eso es lo que la iglesia debe estar haciendo con la gente de adentro también. O más que nada, con la gente de adentro. Porque miren, Jesús le dijo: todo lo que hicieron, aún por los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Bueno, Jesús aquí se cataloga como el Hijo del Hombre. Es decir, se cataloga a sí mismo como el profetizado Mesías, quien al final conocemos como el Hijo de Dios. A Jesús se le conoce como el Hijo de Dios porque no tuvo padre terrenal. Dios mismo fue quien se encarnó en María, ¿verdad? Y vino a esta tierra. Jesús es Dios encarnado. Se le conoce como el Hijo de Dios. ¿Cómo se nos conoce a nosotros? Además de cristianos, de aleluya y todo eso que nos quieran decir por ahí. ¿Cómo se nos conoce? ¿Cómo te conoces? ¿Cuál es tu identidad como cristiano? Si tienes fe en Cristo, tú puedes decir con plena seguridad: yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ahora, si Jesús es hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿qué somos Jesús y nosotros? Somos hermanos. Por eso Jesús dice: todo lo que ustedes hagan para beneficiar, para bendecir, para ayudar, para apoyar a cualquiera de mis hermanos, aún por los más pequeños, por los más nuevos en la fe, por los más vulnerables, lo hicieron conmigo. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios de prestar atención a cuál es la necesidad de nuestro hermano. Hermano en la fe. Por supuesto, ocúpese de su familia. Por supuesto, atienda a sus amistades. Jesús nunca quita que nosotros podamos dar un buen testimonio de amor con la gente que no es cristiana. Al contrario, debemos hacer el bien, debemos hacer todo lo bueno que esté a nuestra mano para darles un buen testimonio a ellos y que ellos puedan ver en nosotros algo que deseen y que ese deseo vaya hacia Cristo. Por supuesto, eso no se descarta. Pero miren, de alguna manera Jesús se toma muy personal lo que hacemos unos con otros. Y esta es una buena oportunidad quizás para evaluar cuál es mi relación con mis demás hermanos. ¿Estoy yo al tanto de los demás? Al menos dedico algunos minutos para conversar con mis hermanos y saber qué es lo que está pasando con sus vidas. ¿Les extraño cuando no vienen? ¿Me alegro cuando regresan? ¿Soy yo del tipo de persona que si me entero que alguien está enfermo, al menos hago lo posible por una llamada, por un mensaje de texto o una visita? ¿Somos de las personas que estamos atentos a la necesidad de nuestros hermanos? ¿O limitamos nuestras atenciones solamente al círculo de amistades más cercanas fuera de la iglesia? ¿O a nuestra familia, ese círculo familiar que se limita a nuestra casa, incluyendo quizás a gente de otros países que forman parte de nuestra familia? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Saben lo que está diciendo Jesús aquí? Que todo lo bueno que hagamos por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos unos con otros, es como si lo hiciéramos con Él, porque Él lo recibe. ¿Qué implica entonces recibir a otra persona?
Cuando Jesús dijo, quien recibe a estos niños que creen en mí, ¿saben qué? Ustedes y yo deberíamos ser niños en la fe, en ese sentido. Dice Jesús, cuando se reciben unos a otros, entonces es como si lo hicieran conmigo. Y yo quisiera entonces preguntar, ¿cuántos de los que están aquí quisieran hacer cosas lindas para Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí están realmente tan agradecidos con Jesús por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por su muerte en la cruz, por el perdón de nuestros pecados, por su compañía a nuestro lado todos los días, por darnos su Espíritu Santo para que habite en nosotros, por la vida, por la fuerza, por la familia, por los dones, por los talentos, por todo lo bueno que tenemos que ha venido de parte de Dios? ¿Cuántos quisieran hacer cosas lindas para Dios, para Jesús? ¿Alguien aquí? Yo quiero hacer cosas lindas para Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo amo. Yo quiero hacer cosas lindas por Jesús porque le amo. Yo quiero hacer cosas lindas con Él. ¿Y sabe cuál es la traducción que Jesús está haciendo de esta frase hoy en día? Si tú quieres hacer cosas lindas conmigo, comienza a hacer cosas lindas con tu hermano, con tu hermana. Comienza a bendecir, comienza a preocuparte. No seas solamente de los que reciben. Recibir es bueno, recibir es lindo y es necesario. Y no debe haber humillación ninguna en tener momentos en que estamos en necesidad y recibir la mano amiga. Porque hay que darle la oportunidad a los demás de que bendigan tu vida, porque eso va a ser recompensado por el Señor. Porque eso es lo que dice Mateo 25. Si tú dejas que tu hermano te bendiga en tu momento de crisis, en tu momento de necesidad, si tú dejas que tu hermano te visite, te cocine, te dé ayuda financiera si fuera necesario, si tú permites las ayudas que tus hermanos están dispuestos a darte en tu momento de necesidad, le estás dando a ellos la oportunidad de tener su espacio también de una manera bendecida en el reino de Dios. Ahora, no podemos ser solamente de los que reciben. No podemos ser o limitarnos solamente a esperar de los demás que hagan con nosotros. Porque el llamado fundamental es que aunque los demás no hagan nada por nosotros, es que tú y yo hagamos algo por los demás. Hagamos algo por los demás. Y por supuesto estamos hablando de algo bueno. Que estemos pendientes del dolor, del sufrimiento, de la necesidad, de la crisis, del problema de otras personas en nuestra comunidad de fe, para que también podamos apoyarnos unos a otros. Eso es lo que desarrolla la hermandad cristiana entre nosotros. Eso es lo que verdaderamente trae unidad en la iglesia. Cuando tú y yo no discriminamos entre unos y otros para bendecir o para ayudar. Te ayudo a ti como mismo te ayudo a ti. Me dejo ayudar por ti como me dejo ayudar por ti. Pero así es como se establece el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuándo es entonces que podemos realmente bendecir a Jesús, honrar su nombre, darle alegría? Cuando lo hagamos por aquella persona. Piensa entonces, ¿quién que yo conozca tiene un momento de crisis? ¿Qué cristiano que yo conozco en estos momentos tiene un momento, está pasando por una enfermedad difícil? Está en una situación financiera delicada. ¿Quién de mis hermanos en estos momentos pudiera recibir mi apoyo y pudiera ser bendecido por mí? Porque esa es una pregunta que podemos y debemos hacernos con frecuencia. ¿A quién le puedo echar la mano? ¿En quién puedo producir una sonrisa? ¿A quién le puedo dar algún tipo de descanso? ¿Quién puede recibir mi apoyo? Y el Señor te va a poner gente. A veces el Señor pone personas en nuestra mente, aun cuando estamos dormidos, para que oremos por ellos. A veces el Señor nos lleva a una encrucijada en la cual nos encontramos con alguien
Y no es solamente para dar un pase de uno al lado del otro y ya. Es para que entablemos una conversación y quizás nos enteremos de algo que podemos hacer por los demás. Nosotros como iglesia no somos desconocidos. No somos tampoco un grupo de familias distintas. Nosotros como iglesia somos hermanos unos de los otros. Somos hermanos de Jesús porque somos todos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces el llamado de Dios para nosotros es eso. ¿Y saben por qué la prioridad la tiene la iglesia? Mira lo que dice Pablo cuando se hace eco de este mensaje de Jesús allí que le escribe a la iglesia en Galacia, en Gálatas 6 del 9 al 10. Mire cómo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Amén. El llamado de Dios es para bendecir a todos, pero Jesús es bien claro. Él toma personal cuando se hace algo por sus hijos, es como que se lo hacen a Él. Y hoy estamos hablando de la parte positiva. Venga el domingo próximo para que se entere también cómo Jesús toma personal cuando se hacen las cosas de una manera negativa de unos con otros. Pero hoy quiero que nos llevemos en mente esto: la especialidad, la prioridad en este mundo la debe tener la iglesia. Y me refiero a nosotros como cristianos estar pendientes unos de otros. Si nos encontramos una necesidad afuera y la podemos atender, por supuesto. Pero quiero que entendamos algo: lo que hacemos unos por otros, Jesús se lo toma personal. Y como yo quiero bendecir el nombre de Jesús, como yo quiero alegrar el corazón de Jesús, ¿sabe qué voy a seguir haciendo y tratar de aprender y crecer en esa área? Voy a seguir buscando maneras de bendecir tu vida. Amén. Voy a seguir buscando maneras de ser un mejor pastor para ti, un mejor amigo, una mejor influencia en tu vida. Espero que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión así de parecida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esta actitud para apoyarnos mutuamente. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara cuando nos dice que tú, Señor, te tomas muy a pecho lo que hacemos unos por otros. Ponemos delante de ti, Señor, las oportunidades que tú nos das para que podamos servirte, para que podamos honrarte. Ponemos delante de ti, Señor, cada una de estas situaciones en las cuales tú sabes que podemos ser una buena influencia para que escojamos hacer lo bueno por los demás. Transfórmanos, Señor. Quita todo egoísmo de nosotros, quita todo estorbo a nuestra mente y ayúdanos, Dios mío, para que podamos honrarte con nuestras acciones, haciendo por los demás lo que haríamos por ti. Porque en final, lo que hacemos por los demás, especialmente nuestros hermanos en la fe, es como si te lo hiciéramos a ti. Gracias, Señor, por amarnos tanto, de tomar tan personalmente nuestras acciones de unos con otros. Bendícenos y ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y la iglesia dice: amén.